Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un programa muy especial de Debate 22. ¿De qué vamos a hablar? Ahorita le digo porque nos vamos a enlazar hasta Nueva York con Maite López. ¿Cómo estás, Maite? Muy bien, Álvaro. ¿Y tú? Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. ¿Tú qué tal estás? Yo muy honrado de tenerte en casa. Te voy a contar un chisme y por favor, usted en casa atesore lo que le voy a contar. Resulta que me regalaron este libro, así como quien te regala un libro. Yo lo vi y por alguna extraña razón dije, lo tengo que leer ahorita. Además se ve que me lo voy a leer en 2-3 horas. No saben ustedes el tamaño de obra maestra que me devoré. No doy crédito del librazo maravilloso y tú lo escribiste, Sensación Térmica, Maite. ¡Qué emoción! Yo lo escribí, sí. Muchísimas gracias por recibirlo con tantísimo cariño. ¡Qué padre! Pero es que además es el libro ideal. Usted apúntelo porque lo tiene que tener y lo tiene que leer inmediatamente. Viene al caso con todo lo que está pasando sobre la mujer, sobre las cuestiones de violencia de género, pero es divertido, es un prodigio, Maite. Muchísimas gracias. Qué bueno que mencionas que es divertido porque a pesar de que creo que es una novela muy dura, es cierto que también tiene su toque de humor, ¿no? Entonces a veces la gente como que igual se asusta y dicen, ay, no, este tema tan duro yo no le quiero entrar, pero creo que está abordado de una manera que tiene sus momentos divertidos, efectivamente. Ayúdame, por favor, a explicarle al público de Canal 22 en México y en Estados Unidos qué es Sensación Térmica, por favor. Claro que sí. Bueno, pues Sensación Térmica es, como ya dijiste, una historia sobre todo de violencia de género, pero también es una historia de amistad entre mujeres y es una historia con muchísima música que ya lo platicaremos. Pero bueno, la novela cuenta la historia de dos estudiantes, una mexicana y una colombiana. La mexicana se llama Lucía y la colombiana se llama Juliana. Y las dos viven en Nueva York, están estudiando un doctorado y se conocen en Nueva York en este doctorado. Y bueno, las vamos conociendo. Lucía, la mexicana, viene de un hogar que estaba lleno de violencia. Y de Juliana no sabemos mucho, pero en el presente de la narración vemos que todo va bien entre estas dos amigas hasta que Juliana se involucra con un profesor de la universidad que es mucho mayor que ella y Lucía empieza a detectar en esta relación de su amiga los primeros pues síntomas de una relación tóxica entre Juliana y el profesor. Te voy a decir como decimos en cine o en televisión, no spoilers, ya no platiques más porque contado así suena como, órale, sí está muy grueso. Y sí está muy grueso porque hay una cosa que yo jamás dejaré de celebrar en este libro que seguramente va a pasar a la historia. Y es que tú, a diferencia de otras autoras, de otros autores, cuando hablas de violencia de género, no necesariamente hablas de lo que todos hablan o como todos lo hablan. Ya sabes que sí, la violación y la escena ruda, el feminicidio, no. Tú hablas de estos abusos en las pequeñas cosas, en las corcholatas de Pepsi, en romper la piñata. Es maravilloso. Muchísimas gracias. Sí, una de las cosas que creo que son centrales de la novela, como bien notaste, es la violencia de género, pero la violencia psicológica, ¿no? Pensamos en violencia de género y pensamos en golpes, pensamos en violencia explícita, ¿no? Y lo cierto es que hay muchas cosas que pasan mucho antes de llegar al golpe, que son también violencia y que cuesta mucho reconocerlas y que cuesta mucho nombrarlas, tanto como cuando se está dentro como se está afuera de una relación violenta. Y la novela trata de eso, ¿no? De esas pequeñas cosas, de esas pequeñas sutilezas que son difíciles de detectar como algo violento y que sin embargo lo son y forman, digamos, la base de una relación que después va o puede escalar a la violencia explícita, a lo que sí sabemos detectar fácilmente como violencia de género, ¿no? Pero todo esto que viene antes es un poco lo que cuenta la novela, ¿no? ¿Cómo llegamos a lo explícito, ¿no? ¿Qué viene antes de lo explícito?
Para que las audiencias de Canal 22 se sensibilicen y te conozcan un poquito más, háblanos de tu percepción, por ejemplo, del amor romántico, del amor telenovelero en este libro. Claro, bueno, es otra de las cosas que Sensación Térmica explora, es la educación sentimental de la gente, pero específicamente de nosotros como mexicanos, ¿no? Entonces tenemos las telenovelas, por ejemplo, ¿no? Y la música, ¿no? Nuestra música, nuestros productos culturales están llenos de una idea del amor romántico que hasta cierto punto romantiza la violencia o romantiza ciertas actitudes violentas, ¿no? Entonces eso está ahí, ¿no? El amor romántico entendido como, ¿qué entendemos? Más bien la pregunta es, ¿qué entendemos nosotros como mexicanos por amor romántico o qué permitimos que pase como romance que en realidad no lo es? Tu fragmento, tu capítulo de Corazón Salvaje es... Bueno, yo no me perdía Corazón Salvaje, obviamente cuando estaba, pues yo creo que preadolescente. Entonces, pues de ahí, o sea, ese tipo de cosas que vamos aprendiendo, ¿no? Esas cosas que vemos cuando somos niños o cuando somos jóvenes y que somos muy impresionables también y que entendemos como que, ay, no, qué pasión, qué amor. Y sí, los mexicanos somos también eso, ¿no? Pero cómo problematizamos a la distancia esas cosas que consumíamos y que seguimos consumiendo y que son bastante problemáticas en algunos casos. Maite, cuéntanos cómo decidiste dedicarte a la literatura, de dónde vienes, quién eres. Gracias por esa pregunta. ¿Quién soy? No sé. Qué difícil responder. Eso ya estuvo más existencialista. Pero no te cuento. Yo pues siempre quise de algún modo que quería dedicarme a la literatura. Yo estudié literatura en la Universidad Iberoamericana primero y después hice una maestría en la UNAM, en Letras Latinoamericanas también. Y luego decidí que quería seguir por ese camino y como mis protagonistas pedí una beca para el programa de escritura creativa en Nueva York y pues me la dieron y me aceptaron y llegué hasta acá. Y ahí fue realmente que yo empecé, o aquí fue realmente que yo empecé a publicar, porque antes de eso yo escribía mucho pero no había publicado nada. Entonces fue aquí en Nueva York donde un poco gracias al tiempo y a la oportunidad que me dio ese programa de dedicarme por 2 años a la escritura, surgió mi primera novela y de ahí fue como que, bueno, ok, ya tengo una novela, ahora sí, soy escritora, ya tengo algo que me avala, ¿no? Y ahora sí que me la empecé a creer y seguí escribiendo y aquí estoy platicando contigo sobre mi segunda novela. Voy a hacer una maldad. Vámonos a corte porque regresando viene la parte escabrosa de esta charla con Maite López. Quédense con nosotros. Es un programa muy especial de Debate 22, se lo juro. Continuamos. Estamos de regreso en Debate 22 con un programa muy especial charlando con Maite López sobre Sensación Térmica porque es el libro de el momento, Día Internacional de la Mujer, todo lo que observamos, pero además contado de una manera tan especial. Maite, estábamos hablando de ti, de tu carrera, y hay algo un tanto escabroso que te tengo que preguntar, me da pena, pero es que ni modo. Tú te tuviste que ir al extranjero para poder publicar como mexicana, porque tengo la impresión de que algo pasa con las editoriales en este país, que nuestros nuevos talentos sufren. Fíjate que no diría que me tuve que ir, no sé, más bien entiendo que eso puede pasar en otras circunstancias. En mi caso, lo cierto es que yo no intenté publicar en México antes, ¿no? Porque como te digo, escribía mucho, pero nunca me había animado a
a realmente mandar nada. Publiqué un ensayo en una revista electrónica cuando estaba en la universidad, y ya, ¿no? Ese era el límite de mis publicaciones, pero también el límite de mis intentos, ¿no? Entonces, yo más bien me fui por una cuestión personal, ¿no? Para poder explorar esto. Es cierto que obviamente esta universidad extranjera me ofreció la oportunidad de, como te digo, dedicarme a esto por 2 años, que tal vez esa oportunidad, no, más bien no la encontré en México así, ¿no? Como un programa que me ofreciera una beca por 2 años para dedicarme a escribir. Eso no lo encontré en México, ¿no? Entonces fue por eso que exploré pues el extranjero, y luego la cuestión de publicar ya vino como, digamos, circunstancialmente, ¿no? Estaba fuera, conocí gente fuera a quien le pude mandar mi manuscrito, y eso se dio, digamos, por casualidad. Corrígeme, ¿tú comenzaste a publicar en español en España? No, yo comencé a publicar en español aquí en Estados Unidos. O sea, mi primera novela, es de una editorial independiente aquí en Estados Unidos que se dedica precisamente a publicar autores que escriben en español en Estados Unidos. Pues bendita editorial, porque le dieron al clavo. Yo veo, porque hice mi tarea, cómo todo el mundo te elogia, y yo lo entiendo porque ya te leí, ya te descubrí y ya no te voy a soltar. Tienes muchas peculiaridades estilísticas que te convierten en alguien muy valioso, especialmente para tu generación, especialmente por ser mujer. Hay una frescura insólita en tu narrativa, porque no le tienes miedo a las palabras, no le tienes miedo a hablar en inglés y en español en un mismo párrafo. Eso es genial, Maite. Muchísimas gracias por todas las flores, y te digo, por leerme con tanto cariño. Lo cierto es que sí, me obsesiona mucho cuando escribo el sonido de las cosas. Sí. Y creo que mi escritura está muy, muy cercana a la oralidad, ¿no? Sí. Como dices, en inglés y en español, pero también como la voz que tenemos los mexicanos, ¿no? Y cómo se escucha algo. Cuando escribo y corrijo, necesito escucharlo. Necesito que eso se escuche, y creo que eso es lo que intento, es lo que intenté y lo que hice, ¿no? Al final. Estructuralmente, tu novela es muy, muy buena. Cumple con todo. Son capítulos como dobles, donde tienes esta narrativa neoyorquina, pero luego te vas a un pasado mexicano y nos das un golpe en la cabeza, en el corazón. Estás muy gruesa. Muchas gracias. Sí, jugué con esos tiempos, ¿no? Porque por un lado, lo que te decía, la protagonista está en el presente con su amiga y viendo la relación con su amiga, pero incluso más importante para mí como escritora, no sé cómo lo reciban los lectores, que la relación con la amiga es el pasado en México. Todo eso que te comentaba hace un rato, que forma parte de la educación sentimental de este personaje, y que le permite reconocer que lo que está viviendo su amiga en el presente es un tipo de romance muy problemático, ¿no? Cuéntanos de las canciones, porque estás contando la historia y de repente nos metes canciones. Sí, precisamente por esto mismo, un poco de la mano de lo que comentábamos sobre las telenovelas, ¿no? Y por esta misma cuestión de la educación sentimental. Las canciones son una parte fundamental de la novela. Voy tejiendo letras de canciones a lo largo del texto, como dices, y en cada capítulo hay un par, ¿no? de versos o a veces más. Precisamente porque me interesaba problematizar eso también, ¿no? ¿Qué pasa con toda esta música que consumimos casi sin darnos cuenta? En las comidas, en las fiestas, ¿no? Nos encantan las rancheras, y a mí esa es la primera que le encantan, nos escuchamos esta música, el mariachi, bueno, ¿y qué dicen las letras, no? Entonces, si nos paramos a ver qué dicen las letras, nos podemos horrorizar en más de una ocasión. Entonces me interesaba ponerlo ahí, ponerlo en juego, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todas estas canciones que escuchamos y que disfrutamos y que nos echamos unos tequilas y unos mezcales?
Y si nos paramos a escuchar qué estamos cantando, ¿qué pasa? ¿No? Y eso que estamos cantando sin darnos cuenta ha formado parte de nuestra historia y de nuestra educación sentimental, como te decía, y condiciona de algún modo que ciertas actitudes y ciertas conductas se sigan perpetuando, ¿no? Porque está ahí, así es el amor, así aprendemos que es el amor. ¿Cómo funciona esto en términos autorales? Cuando tú seleccionas la canción y la citas, ¿pides un permiso, pagas? Es que no estamos acostumbrados a esto. En este caso no se tiene que pedir ningún permiso, simplemente las cursivas indican que no es mío, ¿no? Ah, claro. Y obviamente digamos, no es necesario dar el crédito, ¿no? Simplemente es como una referencia cultural. Sí, sí. En este caso no se tiene que pedir autorización, y además muchas de las canciones, digamos, ya ha pasado, creo que el tiempo que se pagan derechos de autor, no lo sé, la verdad, pero igual en este caso no habría que... No hay bronca. Lo que sucede es que muchas mexicanas y muchos mexicanos pensamos así en nuestra vida cotidiana. De repente utilizamos frases de los comerciales, como lo mencionas tú, de repente frases de las canciones, como lo haces tú, entonces le diste al clavo y es muy interesante. Voy a hacer una maldad, si me permites. Esto nunca lo hago, nunca lo he hecho en Debate 22, pero quiero que escuchen cómo abre esto. Nada más, es que ahí les va. ¡Qué guapos se ven los hombres vestidos de charro, de veras! Como cada vez que Chente aparece ensombrerado en la tele con las patillas, el bigotito y el moño, ella sonríe. Ahí le dejo. Vámonos a corte. Es Sensación Térmica, es Maite López, sí, desde Nueva York, es Debate 22. Continuamos. ¿A usted le interesan los temas que giran alrededor de la mujer? ¿Le preocupa la violencia de género? ¿Le encanta, como a mí, leer? Bueno, pues de aquí somos, ¿eh? De Sensación Térmica. Estamos con Maite López. Ella está enlazada desde Nueva York porque tenemos mucho que decir de este libro y de lo que viene, Maite, por el amor de Dios. ¿Verdad que sí vas a venir a México a presentarlo? Claro que sí, de hecho estoy muy emocionada, sí, porque voy la próxima semana. La presentación es el jueves 17 de marzo a las 7 de la tarde en la librería Mauricio Achart de Miguel Ángel de Quevedo, y lo va a presentar Gabriela Jauregui, que me tiene también muy contenta poder platicarlo con ella. Entonces, pues ojalá que me puedan acompañar, y muy contenta de presentarlo en mi país, ¿no? Pero claro, ¿qué esperas tú del público mexicano cuando lean esto? ¿Qué esperas? Pues espero sobre todo que sepan escuchar la novela, que se puedan identificar con ella y que puedan un poco entender ese mensaje y cuestionarse, como yo me cuestioné cuando la escribía, todas estas cosas que reproducimos y que entendemos como amor. Y que quizá deberíamos replantearnos, ¿no? Para empezar poquito a poco a erradicar pues la violencia en todas sus formas, no nada más la violencia como decíamos al principio, la violencia explícita, los golpes. Hay muchas formas de violencia. Creo que la novela se trata sobre todo de eso, de la violencia psicológica contra las mujeres, y de la amistad entre mujeres, que al final puede también ser como un rayito de esperanza. Entonces espero que la gente sepa identificarse con eso y sepa leerlo así. Yo te quiero ofrecer una disculpa pública porque a lo mejor como Maestro Limpio, como Windex, que de repente hables de comida tan popular como los rancheritos o el gansito marinela. Pero atrás de esto hay una poderosa historia. Una historia donde tú revisas el abuso sistemático de hija, madre, abuela. Háblanos de eso también, por favor, porque tenemos que romper con estas cadenas de abuso.
Claro, esa es otra de las ideas, ¿no? Que este tipo de conductas se van heredando, ¿no? De generación a generación y se van aprendiendo. Y el personaje se debate incluso con esa propia herencia, ¿no? Soy yo heredera de esta violencia que venía de mi abuelo y que venía de mi padre, y que sufrieron mi madre y mi abuela, ¿no? Como decías, entonces es interesante cuestionarnos las violencias que existen también al interior de la familia, ¿no? Porque nos gusta pensar que bonita familia y las familias felices, pero lo cierto es que muchas veces el maltrato ocurre al interior de la familia. Entonces esto es algo más que explora sensación térmica, ¿no? Y cómo podemos leer y quizá vernos reflejados ahí y decir, vamos a dejar de reproducir estas cosas y vamos a dejar de vernos reflejados en esto. Y los detalles como los gancitos y los rancheritos simplemente lo hacen más cercano porque lo es cercano. O sea, lamentablemente es una historia cercana para muchas y muchos de nosotros, ¿no? Entonces, ahí están esas pequeñas marcas de que eso somos también. Y es aquí donde yo tengo que ponerte la estrellita en la frente por el título. Es que qué sabia eres, porque es genuinamente por ahí por donde van las cosas. Profundiza, no seas mala. El título se refiere a la diferencia entre la sensación térmica real, la sensación térmica la temperatura real, perdón, y la sensación térmica, es decir, lo que se siente, ¿no? Esto, cuando empecé a experimentar como los inviernos durísimos de Nueva York, era fundamental revisar como qué temperatura iba a ser, pero no solo qué temperatura, sino la sensación térmica, porque muchas veces 10 grados con sensación térmica de -3 puede ser terrible, es decir, no son 10 grados, es un horror, una pesadilla. Y la analogía o la metáfora es que esto sucede también en el amor y en las relaciones, ¿no? La temperatura real, lo que entendemos como amor puede que no lo sea. Esa es una de las analogías que hay en este título, y luego hay otras que podemos dejar que el lector descubra, o que igual y tú nos quieres. Hay una sensación térmica en el abuso, porque una cosa es lo que aparece como objetivo, como real, y otra es lo que se siente en el alma. Además, tú tienes muchas referencias a estos elementos climático, las olas, el agua, el incendio, vas del frío al calor y esta nieve y este México. Claro, y además eso es otra cosa que ocurre en las relaciones, en este tipo de relaciones, en las relaciones violentas, ¿no? Una especie de sube y baja, que es un cambio constante de sensaciones, ¿no? Estar en el amor y de repente pasan al odio, el máximo, derramar miel y luego el maltrato, ¿no? En este tipo de relaciones se da mucho ese vaivén, ¿no? Y efectivamente la naturaleza está muy presente en la novela y juega ese papel, ¿no? Todo lo que se siente, no solo los elementos que vemos, sino lo que sentimos, ¿no? Maite, la importancia de lo bicultural en la literatura de hoy, ¿tú cómo lo destacarías? Porque me la he pasado entrevistando incluso a cineastas y siempre aparece la biculturalidad. Siempre vamos de Estados Unidos a México o de Europa a Estados Unidos. Siempre vamos jugando esto. Ya es como requisito. Aquí fue una casualidad. ¿Lo hiciste para ganar más mercado? No, la verdad que fue otra vez una cosa circunstancial. O sea, Mira. Al final estaba pensando en muchas cosas, ¿no? Pero yo estoy viviendo fuera de México y yo convivo constantemente pues con el inglés, con gente que habla inglés, y yo misma me tengo que desenvolver en 2 idiomas todo el tiempo, ¿no? Entonces es casi que parte de pues cuando estoy escribiendo estoy reflejando eso, ¿no? Eso con lo que convivo todo el tiempo. Sí, fue por eso más que nada, no por otra cosa. A mí me encanta, y yo creo que no es casualidad que los grandes autores de hoy vayan apostando por esto y por la diversión, por regresar a
esta experiencia gozosa frente a la pantalla, frente al libro. Maite, yo puedo estar aquí todo el día hablando contigo, pero desgraciadamente ya sabes cómo es la televisión, nos tenemos que ir. Yo quiero que mirando a tu dispositivo le mandes un mensaje, tienes un minuto al público de Canal 22. Venga. Pues hola a todos y a todas, muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por escucharme, ojalá que se hayan interesado en Sensación Térmica. Ojalá que se acerquen y la lean y les guste y se sientan identificados con estos personajes y ojalá que aprendamos a vivir el amor de otra manera y a escuchar nuestra música de otra manera. Y los invito, si pueden, me encantaría verlos en la presentación este jueves a las 7 de la tarde en la Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo. Ahí voy a estar presentándola y me encantaría contar con su compañía y muchas gracias otra vez por su atención. Por ahí nos vamos a ver. Maite, ha sido un placer, un honor. Muchísimas felicidades. Por favor, sigue creando, sigue poniendo el dedo en la llaga, pero de esta manera tan especial, tan única, como solo una gran escritora lo puede hacer. Felicidades. Hasta siempre. Muchísimas gracias, gracias de nuevo por la invitación, fue un placer estar aquí platicando contigo y gracias otra vez por leer la novela con tanto cariño. Esta es tu casa y quédese por favor con la programación de Canal 22. Hasta la próxima. Muchas gracias.